Bienvenidos a otro episodio de Historias y Leyendas de Empresas, donde nos gusta aquí el cotilleo corporativo. Y hoy día vamos a hablar de fútbol. A mí no me gusta el fútbol, no soy de fútbol, pero lo que les vamos a presentar hoy me encanta. Hoy sí que eres de fútbol, Hoy ¿verdad? totalmente. Vamos a hablar de un equipo que es el FC Barcelona, o más bien el Barça. Y vamos a hablar también un poco de la oscuridad que hay atrás de esta empresa, porque es una empresa, vamos a hablar de la parte corporativa también, y no vamos a hablar más de de Piqué y las historias turbias con sus amantes, ni nada de eso, vamos a hablar de algo mucho más profundo. Y ahí quiero que tú nos cuentes, Charlie, cómo el Barça está ligado o está vinculado a las dictaduras que han ocurrido aquí en España, a temas políticos que pasaron, franquismo y toda esa historia, porque nos gusta el cotilleo corporativo oscuro, ¿eh? Correcto. Yo creo que aquí es un tema muy sensible, sobre todo para el aficionado culé. Hacemos el Barça porque somos una empresa que estamos aquí en Barcelona, vivimos de esta ciudad y la queremos con amor. Y vuelvo con el lema con el que empezamos en el podcast de hace unas semanas, que es que facts don't care about your feelings. Yo solo voy a limitar a decir datos contrastados que han salido y que son reales. Yo personalmente no soy del Barça, soy del Valencia y mi club ha hecho cosas horribles también. Entonces, por favor, nadie nos mate, pero simplemente queremos destapar, la gente ya lo sabe, volver a recordar un pasado oscuro que han tenido muchos clubes, no solo el Barça. Sí. Lo que pasa es que el Barça sí que, ya sabes que con el lema es que un club, es un club que a día de hoy tiene muy aferrada la parte pues, izquierdista, independentista, social, etcétera, pero su pasado es bastante oscuro. Claro, estuvo ligado ahí con Franco. Muchos. Entonces, ahí, si tú nos puedes ahí comentar un poco más cómo fue esta alianza corporativa que se hizo, Sí. por Sí. qué. Hay que entender danos que tus detalles. el FC Barcelona, en contra, si simplemente repito, mirar los datos, fue el club que más se benefició de los años duros del franquismo. Es decir, del año 38 al 57, ganó 5 ligas y 4 Copas del Rey, Copas del Generalísimo. En esa época, ningún club llegó a esos niveles. Me diréis, bueno, pues eso es mérito del Barça. Sí, cierto. En el año 57, con el Camp Nou, Franco pudo recalificar los terrenos y se pudo hacer el Camp Nou cuando el campo del Escorts se quedó muy, muy corto, y fue por Franco. Y aparte, es el único club del mundo en el que dio ni una ni dos, sino 3 medallas de oro a Franco. La primera en el 51, la segunda en el 71, cuando dio un préstamo, casi donación, para hacer el actual Palau Blaugrana y el Palau de Gel, la pista de hielo que hay ahí, y la última en el año 75. En el año 75 lo que pasó es que se votó, la comisión de socios votó para darle esa medalla a la Peña Culé de Manresa. Y el presidente de la época dijo, no, mejor a Franco para salvar el protocolo, que es colega. Y, a ver, no es diferente a otros clubes de la época. Al final, estamos años después del franquismo. Lo que pasaba en el Barça, siempre se dice que el Barça fue un bastión del independentismo, del catalán, etc. Es cierto, pero a mitad. Es decir, ¿Cómo es eso? el aficionado sí que era un lugar de encuentro, de culto, de un poco de liberación de la represión nacionalista de Franco. Pero la directiva no. La directiva era incluso más franquista que la del Real Madrid. Es decir, había una desconexión total en esa época, o sea, a nivel de datos, entre el aficionado culé y la directiva. La directiva, repito, le dio 3 medallas de oro a Franco. Ningún otro club lo ha hecho. ¿Cómo crees que actualmente todos estos ejecutivos del Barça darían la explicación a los patrocinadores con todo el tema de conciencia que hay actual, digo? ¿Cómo explicarían este pasado oscuro con Franco? O sea, si tú fueras uno de los ejecutivos del Barça y tuvieras que dar una explicación de esto, y yo soy el auspiciador principal que te estoy poniendo ahí pasta en tu camiseta, ¿qué me dirías? Yo te diría, me remito al episodio anterior donde hablamos un poco del pasado nazi de algunas grandes marcas alemanas o empresas alemanas, diría lo mismo. No podría negar la evidencia, porque es una evidencia. Diría que era otra época, que sobre todo pues había una presión política. No podría negar, es decir, lo que han hecho, por ejemplo, en los últimos años han sido retirar esas medallas, quitarlas de sus archivos y intentar volver atrás.
no puedes volver atrás. Es decir, no pasa nada, todos cometemos errores, tampoco son errores porque son un contexto que el Barça tenía que hacer y tenía que proliferar. Entonces, a mí no me gusta pedir perdón en el presente por cosas que han hecho mis abuelos. No, claro. Yo no me considero mi abuelo, ni mucho menos. Lo que diría es, oye, entender el contexto, sí que había una desconexión, sí que fue un bastión de cultural y a nivel catalán, pero la directiva pues estaba, entre comillas, era parte del régimen, como lo era toda España. Entonces, simplemente eso, me limitaría a eso, lo intentaría. Pero claro, lo que dice esto es verdad, es decir, sí que el Barça ha hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, el patrocinio de UNICEF. Sí. El patrocinio de UNICEF fue algo increíble, porque ellos no cobraron por ese patrocinio. Entonces, claro, los grandes clubes, la Comedia dijo, hostia, estos van a perder millones de sponsorship en la camiseta al año. ¿Qué pasó? Que las otras marcas al lado de UNICEF que estaban en la camiseta pagaban el triple por estar al lado de UNICEF. Les salió genial, pero luego la cagaron porque en el año 2010 cogen y se pasan a Qatar. A la Fundación Qatar, un régimen donde impera los derechos humanos. Ya sabéis que en el Mundial los datos oficiales de Amnistía Internacional dicen que murieron entre 5.000 y 6.000 personas claro, en las obras. Trabajando ahí. Ya sabéis, todos sabemos lo que es Qatar, por mucho que se vaya ahí Xavi, Guardiola. Eso da igual, los derechos humanos ahí. Pero es que hacen cosas, o sea, y repito, no solo el Barça, todo al final es dinero. Al final el Mundial se juega ahí por dinero y pero tampoco se te puede llenar la boca hablando de valores si luego tienes de sponsorship a quien tienes. Claro, las historias del Barça dan para construir estas telenovelas venezolanas, mexicanas, donde pierden al bebé, quedan ciegos, después se hacen millonarios, se separan. Aparece la madre de la nada, que es la limpiadora. ¡Oh no, yo soy la mamá! Así, para mí, a ese nivel son las historias del Barça, desde las historias de amante de los jugadores hasta todo esto. Pero me gustaría saber del Barça Gate. ¿Qué pasa ahí? El Barça Gate es algo bastante que tuvo mucha repercusión cuando salió hace un par de años. Lo que pasó es que la directiva anterior de Bartomeu contrató una agencia que es 13 Ventures para literalmente controlar a nivel social, a nivel de redes sociales, hacer presión al lobbying que había en el vestuario de los grandes jugadores, de los grandes directivos del club, entre ellos Gerard Piqué, Messi, y se destapó posteriormente como una directiva pues intenta influenciar a todo el equipo presente a través de la comunicación y las redes sociales. Eso fue muy gordo, pero algo que se destapó en su momento y tampoco tuvo mucha repercusión, que para mí es más grave. Por ejemplo, en el año 2009 hicieron un acuerdo con Israel Karimov, bueno, la hija de Israel Karimov, el dictador de Uzbekistán. Ese tío está condenadísimo por Amnistía Internacional, por literalmente obligaba a esterilizaciones forzosas a mujeres, entre 10.000 y 100.000 mujeres, obviamente la horquilla es porque no hay, pero su hija, que tenía una fortuna en el año 2010 de unos 50.000 millones de euros, les pagó 8 millones de euros por jugar un partido y por sucesivos contratos de que algunos jugadores del primer equipo, como creo que era Iniesta, creo que también Messi, tuvieran que volver a Uzbekistán. Y claro, dices, tío, ¿cómo estás haciendo esos acuerdos con este tipo de dictadores? Luego también tuve un escándalo muy prominente en el año 2003 con sus filiales en Australia. Tenían como 13 filiales, creo, entre Sydney, Brisbane, y lo gestionaba ESPN Sports. Y se ve que estaban fatal de dinero y los servicios eran paupérrimos, estafaban, literalmente, cobraban 6.000 euros por niño y hubo un agujero de 250.000 euros ahí. O sea, cosas pequeñitas que se van sumando y dices, hostia, el problema del Barça es que tiene una marca tan potente que si no tienes un control exhaustivo y si haces cosas debajo de la mesa, al final se van a destapar. Sí. Otro gran caso, el más último y para mí el más grave de todos, es el caso Negreira. ¿Lo conoces? Cuéntame ahí un poco más para... El caso Negreira, que todo el mundo lo conoce ya, es aficionado al fútbol, es que desde el año 2000 hasta 2018 pagaron 7,5, 7,6 millones de euros a Enrique Negreira, que era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, para supuestamente labores de asesoramiento deportivo, pero claro, tú estás pagando literalmente a uno de los vicepresidentes que dirige el órgano regidor de los árbitros. En 17 años, 7,5, que no justificables, y todo salió porque no se podía, a nivel de Hacienda, no se podía justificar
el IVA y la seguridad social de estos contratos. Y claro, eso fue un escándalo sobre todo por otros clubes, literal, incluso más grande que el Calciopoli de la Juve. Los aficionados del fútbol me entenderán. Y eso sigue su curso. Obviamente aquí en España no sé si la Juve, por un caso parecido, la bajaron. La Juve es el mejor club de la historia de Italia. La bajaron a segunda división con menos 10 puntos. No creo que al Barça le hagan eso, pero eso para mí es lo más gordo. Es lo más gordo. Al final es que obviamente justificaron que los árbitros estaban a favor de los otros, pero el momento que metes la mano y eres el Barça, es que va a salir, tarde o temprano va a salir, no lo hagas. Tiene demasiada importancia el Barça a nivel mundial del fútbol. Yo, que te digo, no soy una aficionada al fútbol para nada, o sea, Barça siempre está presente. O sea, correcto, te guste o no te guste, correcto, está ahí, porque han hecho un trabajo de marketing, de branding súper potente a lo largo de los años. En todos los aspectos, hasta en la historia. En nuestros tours siempre contamos que en la Catedral del Mar, una de las vidrieras tiene el escudo del Barça, porque ellos financiaron la reconstrucción de la catedral tras los bombardeos en la Guerra Civil. O sea, hacen cosas preciosas. Sí. Y luego van y la cagan con esto. Y dices, hostia, bueno, una de cal y una de arena, como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida, somos todos humanos y hay humanos dirigiendo las empresas. Así que bueno, así hemos llegado aquí al final de otro capítulo oscuro, también turbio. Nos está gustando esto de este cotidiano. Son historias y leyendas contrastadas, no nos matéis, aficionados culé, es un gran club. Puedes buscar, está todo, no lo hemos inventado nada aquí. Por favor, ser duros en vuestra justa medida. Venga, pues nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta el próximo, Cintia. Muchas gracias. Gracias a ti. Para más historias y leyendas increíbles y algunas oscuras de empresas, por favor, seguidnos. Aquí Charlie, servidor, Cintia, la gran entrevistadora. Aquí seguirnos a la cuenta de LinkedIn HL Comedy Tours, porque en Historias y Leyendas Comedy Tours siempre decimos lo mismo. Aquellos que no conocen la historia están condenados a disfrutarla.